Hola y sean todos bienvenidos a este video tutorial donde vamos a configurar un mensaje de advertencia que aparecerá cuando un usuario se conecta al switch. Vamos a comunicarnos mediante el puerto 3, vamos a elegir preferidos, vamos a mover esto por el medio, por acá, listo. Vamos a escribir la contraseña de consola que sería fcisco. Acá entramos al modo de usuario, ahora queremos entrar al modo privilegiado con enable. Escribimos la contraseña para acceder a este modo que sería gcisco, enter, y ahora entramos al modo de configuración, configure terminal, le damos enter y aquí escribimos el comando banner espacio mod espacio numeral, le vamos a dar un enter y aquí nos manda un mensaje diciendo que escribamos el texto que va a aparecer al inicio cuando la persona se introduzca al switch. Vamos a tratar de crear un diseño un poco estético. Por ejemplo, vamos a crearle un marco utilizando lo que sería el asterisco, este que vemos acá. Vamos a dar un enter. Empezamos con un asterisco para que tenga esa forma de recuadro. Vamos a dar unos espacios y vamos a escribir un mensaje como acceso solo a personal autorizado. Lo escribimos. Nos fijamos que esté centrado y si no es así, tratamos de darle los espacios correspondientes. Damos un enter acá. Empezamos nuevamente con el asterisco. Vamos a colocarnos lo más centrado posible por acá y vamos a escribir Cisco 2960. Nos fijamos si quedó centrado, si no tratamos de ir ajustándolo. Damos un enter acá. Empezamos con el asterisco y vamos a escribir el último mensaje que diga algo actividad monitoreada. Nos fijamos que quede centrado lo más posible. Cerramos lo que sería nuestro marco y la última línea va a ser la finalización del marco. Acá ponemos nuestro último asterisco y nos vamos hasta el final. Vamos a dar un enter y finalizamos nuestro mensaje con un numeral. Este comando banner mode nos permite configurar lo que sería el mensaje que mostrará al usuario cuando se conecta al dispositivo. Utilizamos este símbolo de acá, el que ven el numeral, para iniciar y terminar lo que sería el mensaje. O sea que todo lo que nosotros escribamos entre el inicio y el fin de este símbolo va a ser el mensaje que aparezca al inicio de nuestro banner. Vamos a dar un enter y escribimos end, acá lo tengo en mayúscula, ahora sí, end, damos el enter y regresamos a lo que sería el modo privilegiado. Ahora vamos a comprobar el banner. Vamos a escribir desde acá la palabra exit, vamos a dar el enter, a ver, enter, y ahí está el mensaje o el banner que acabamos de crear con el comando banner mode. Vamos a volver a entrar a lo que sería el modo de privilegio, el modo privilegiado. Vamos a escribir la contraseña de consola, fcisco, enter, enable, gcisco, enter, y ya estamos dentro del modo privilegiado. Vamos a comprobar que el banner exista con show running config. Damos enter y vamos a buscarlo acá en esta configuración. Debería estar casi al final. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Acá está. Aquí ya va a aparecer. Sigamos dando enter. Y listo. Ahí tenemos el mensaje que acabamos de configurar.
Así que ya comprobamos que tenemos dentro de nuestra configuración actual lo que será nuestro banner. Vamos a darle control C y ahora vamos a guardar lo que sería nuestra configuración. Ahí lo tenemos, el comando que nos sirve para guardar nuestra configuración, y le damos Enter. Aquí confirmamos con un Enter y listo, ya tenemos todo guardado. Con esto ya podemos dar por finalizado el presente laboratorio. En el siguiente vídeo vamos a trabajar con la dirección de IP de administración. Así que sin más que decir, nos vemos en ese próximo video.